noches, hermanos. Le damos gracias a Dios por este día que podemos meditar en su palabra. Y hoy vamos a continuar en donde se quedó el pastor Jonathan la semana antepasada, porque la semana pasada fue la semana de campaña, que continuaríamos en el capítulo 5 del libro de Números. Pero antes de entrar de lleno a este capítulo, es pertinente tener una idea general del panorama bíblico. Dentro de eso tenemos el pensamiento del Antiguo Testamento, y ahí entra el Pentateuco y la teología, o de qué trata todo el libro de Números. Vamos a dar una pequeña introducción de en qué se enfoca todo el libro de Números, para entonces sí adentrarnos en esta primera parte de 3 que corresponde al libro de Números, que toca con el capítulo 5. Y antes de seguir adelante, vamos a encomendar este tiempo en manos del Señor. Oremos. Padre nuestro, te agradecemos en esta hora por este tiempo en el que podemos meditar en tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea el que nos ilumine, y que también seas tú el que nos permita explicar de una manera clara tu palabra, sobre todo para que nosotros podamos relacionarnos mejor contigo y vivir en esa comunión a la cual tú nos has llamado a que tengamos. En el nombre de Jesús te encomendamos todo esto. Amén. Para empezar con este panorama general de la Escritura, quiero leer Génesis capítulo 17, que es una confirmación de la promesa que Dios le hace a Abraham. De manera específica, los versículos 5, 6, 7 y 8, que dice así la palabra de Dios. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. En esta parte, lo que vemos en esta gran promesa que Dios le está confirmando a Abraham es descendencia, bendición, la tierra y también la relación que Dios tendría con Abraham. Esa relación especial que Dios tendría con él, con su pueblo y su descendencia y todos ellos. En estos elementos, quizás para nosotros occidentales de esta era contemporánea, nos resulta a veces complicado entender a qué está haciendo referencia a Dios. Pero queda un poco más claro, o a veces para algunos confuso, cuando empiezan a leer el Nuevo Testamento y ven el mensaje con el que comienza Juan el Bautista y también con el que Jesucristo comienza su ministerio, y es: arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué mencionan esto de el reino de los cielos? Porque el reino, en el pensamiento general de la Biblia, abarca estos 4 aspectos: una relación especial con el rey, la tierra donde ese rey o ese lugar donde el rey gobierna, al pueblo o a las personas a las que ese rey gobierna, y los estatutos, la bendición, las condiciones, el pros y contra, bajo los cuales está sujeto ese grupo de personas de ese lugar en el cual se está dando ese reino o ese gobierno. En nuestro Señor Jesús lo vemos inaugurado con su ministerio, esa manera en la cual se relaciona Dios, en este caso Jesús, con su pueblo, es de amor, gracia, compasión, justicia, misericordia y todos los valores que podemos encontrar en el Nuevo Testamento
sobre todo en el Evangelio de Mateo, en el Sermón del Monte, en algunos pasajes muy específicos del Evangelio de Lucas. Y bueno, todo lo que hacen las cartas apostólicas es aterrizar ese gobierno, esa manera en la que se lleva a cabo el reino de los cielos, que lo vino a instaurar Jesús aquí en la tierra, pero que tendrá su culminación cuando Él regrese por segunda vez. Esa relación que tenemos con el Rey, nuestro Señor Jesucristo, es a través de su obra, del Evangelio, es decir, su encarnación, su vida, su pasión, su muerte, su resurrección, su ascensión, que Él está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, intercediendo por nosotros para su segunda venida, en donde ese reino queda completamente establecido. Está también el pueblo al cual gobierna el Rey, que es todos los que tenemos la fe en Jesús, todos los que llegamos a Él por la fe y el arrepentimiento. Y finalmente, el otro aspecto es la tierra o el lugar. Ese lugar es este mundo, es en donde se lleva a cabo y se ejerce el reino de los cielos, los principios, donde se cumplen los mandatos, donde se vive el Evangelio. Ahí esa tierra es redimida, en esa tierra se lleva a cabo o se ejecuta, se establece ese reino, que se establecerá, se ejecutará, y ese lugar será de manera plena los cielos nuevos y la tierra nueva, que como vemos en Apocalipsis, pues desciende. Y en otras palabras, Jesús en su segunda venida va a restaurar todas las cosas en este mundo, en este universo, donde serán mejor que en el Edén. Todo lo que tiene que ver con el reino de los cielos empezó en el Edén, donde estaba esa relación de Dios con su pueblo, Adán y Eva, en donde estaba la bendición, los pros, los contras, las condiciones bajo las que se encontraba ese reinado. Y ahí tenemos las condiciones que Dios pone en el huerto del Edén y el lugar donde se ejecutaba ese reino, que es el Edén. Este reino, con la caída, se termina, por así decirlo, pero Dios da la esperanza, que de la descendencia de la mujer vendría entonces, se restauraría ese reino, y de manera puntual esa descendencia empieza a manifestarse con la persona de Abraham. Abraham es clave en la restauración, en el plan general, panorámico de la Escritura. En toda la Escritura podemos tener este panorama. Tenemos la creación, el establecimiento del reino en el Edén, después tenemos la caída, y a partir de la caída tenemos el proceso de redención, que lo vemos actuando desde Génesis 3:15, y con todas las maneras en las que Dios va actuando a lo largo del Génesis, Éxodo. En este caso tenemos la persona de Abraham, de la cual viene el pueblo de Israel, que estamos viendo aquí, cómo se ejecuta esta revelación progresiva, o esta manera en la que Dios va declarando su redención de ese reino. Pues es lo que tenemos en todo el Antiguo Testamento y el Nuevo con Cristo. La culminación de la redención la tenemos en Cristo, pero aguardamos la consumación. ¿Por qué digo todo esto? Porque el pensamiento del reino está presente a lo largo de toda la Escritura, del Antiguo y del Nuevo Testamento. Se establece el reino en el Edén, por algún lado se ve afectado con la caída, pero Dios tiene un plan de redención, y en ese plan de redención, que tiene su culminación en Cristo, Abraham es clave. Y Abraham tiene estas condiciones del restablecimiento del reino, porque hay una relación especial con Dios, hay una tierra, hay una bendición y condiciones que Dios da, y también hay el pueblo. Todo esto se lo da Dios a Abraham. Digamos que es ese reino en potencia con Abraham. La semilla de ese reino está en Abraham. Y ya cuando llegamos, por ejemplo,
al pueblo de Israel en el Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, es esa promesa que se ha ido ejecutando y amplificando. Y ahora podemos ver ya un poco más claro que esa relación que Dios tiene con la descendencia de Abraham para establecer su reino, pues la tenemos a través de este Dios presentado como Jehová, Dios Padre, lo contemplamos así, esa relación que es de gracia, de amor, pero también de santidad, de justicia, de rectitud. Tenemos al pueblo que es la descendencia de Abraham, tenemos las condiciones que son los mandamientos y ahí va a entrar el sacerdocio, lo que tienen que hacer los levitas y todas las cosas que hemos visto en Éxodo, Levítico, que se estarán viendo en Números, y también entra la tierra hacia la cual va el pueblo de Israel. De hecho, esa es la razón por la cual los israelitas salen de Egipto. Ellos salen porque tienen una promesa que recibieron de su antecesor, de su patriarca Abraham. Esa promesa es de ese reino en potencia, como hemos mencionado, la tiene Abraham, la tiene el pueblo, están esclavizados, oprimidos en Egipto y salen de Egipto para que se realice, se ejecute ese reino que se verá ya de manera un poco más realizada con David y Salomón, muchos años después de estos eventos, pero que aquí llevan un caminar donde tienen la promesa hacia la tierra prometida, que es Canaán. En este peregrinaje, en este éxodo, en donde el pueblo está saliendo por iniciativa de Dios, por obra de Dios, como vemos en Abraham, como vemos en el pueblo de Israel y como veremos a lo largo de la Biblia, Dios es el que tiene siempre la iniciativa y Dios no está esperando a que el pueblo dé el primer paso, Él lo da siempre y Dios siempre es el que tiene la misericordia, la gracia, la compasión, la paciencia para con el pueblo. Lo tuvo con Abraham, lo tiene con Israel y lo tiene con la iglesia ahora con nosotros como cristianos, como pueblo de Dios en Cristo. En este peregrinaje salen de Egipto y entonces el pueblo llega al Sinaí. Lo vemos ya pues a mediados del libro de Éxodo, donde ahí se dan las tablas de la ley, pero Sinaí es un lugar clave porque están en el desierto y así es como comienza el libro de Números. El libro de Números, capítulo 1, y ahorita ya vamos a entrar a hablar un poco de lo que es de manera panorámica el pensamiento, el objetivo, los temas que trata todo el libro de Números, las secciones que tiene, para entrar entonces a hablar del capítulo 5, que es el que nos compete el día de hoy. Comienza este cuarto libro de la ley de Moisés así: habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí. Normalmente hay una confusión cuando se leen los primeros libros de la Biblia pensando que, digamos, hay algo cronológico en lo que sucede capítulo a capítulo, como vimos que sucedía en Génesis, que sucede en Éxodo, y así se piensa que entonces lo que sucede en Éxodo 20 y tantos, 30 y tantos, etcétera, etcétera, es de esa manera cronológica, y luego pensamos que Levítico sigue ese orden cronológico y luego Números, pero la cuestión es esta: el pueblo salió de Egipto, llega al Sinaí, y ahí en el Sinaí están más de un año. En este tiempo que se encuentran ahí, reciben las tablas de la ley, los 10 mandamientos, reciben la instrucción
de lo que sería el tabernáculo de reunión y todo lo que ya vieron en el año pasado y antepasado con el pastor Jonatán del libro de Éxodo, las últimas los capítulos 30 y tantos al 40, es el candelabro, la construcción del tabernáculo, el arca, etcétera. Pero en este tiempo también el pueblo cae con el pecado del becerro de oro. El pueblo pues comete este pecado grave y Dios da la sentencia de no voy a ir con ustedes. Ahí tenemos a Moisés rogando para que Dios vaya con ellos, y en este ínter pues el tiempo va pasando y el pueblo sigue en el Sinaí. Sigue en el Sinaí el pueblo. ¿Qué más sucede en este estar en el Sinaí después del pecado del becerro de oro? Lo que al final de la intercesión de Moisés y se une el pueblo a clamar en arrepentimiento, es que Dios decide acompañar al pueblo, pero no salen de inmediato. Dios da más leyes que las vemos en el libro de Levítico, están en el Sinaí, y también estando en el Sinaí tenemos los primeros 10 capítulos del libro de Números. Entonces, recapitulando, el pueblo sale de Egipto, llega al Sinaí, a la mitad del libro de Éxodo, y desde la mitad del libro de Éxodo hasta el capítulo 10 del libro de Números, ahí entra todo Levítico, el pueblo ha estado en el Sinaí, el pueblo no se ha movido, el pueblo ha recibido instrucciones y el pueblo ha empezado a ejecutar todo lo que Dios ha mandado. Ahí tenemos las ofrendas para el tabernáculo, tenemos la consagración de la tribu de Leví, de los sacerdotes, el caso de los hijos de Aarón. Todo esto sucede en este año, 2 meses que el pueblo se encuentra al pie del Sinaí. Estando en este tiempo en el Sinaí, se podría decir que se traslapan o se superponen lo que es la narrativa de la mitad del libro de Éxodo con todo el libro de Levítico, con los primeros 10 capítulos del libro de Números. Están unidos y entonces hay eventos que suceden uno tras otro. Por ejemplo, cuando ya Moisés termina de recibir todas las instrucciones para el tabernáculo, que las tenemos en la última parte del libro de Éxodo, lo que hacen ellos es levantar y llevar a cabo, construir el tabernáculo. Esto sucede al final del libro de Éxodo. Cuando estaban haciendo esto, es cuando se consagran a los sacerdotes, que es lo que tenemos en el libro de Levítico capítulo 8, 9 y 10. Sucede en esta misma etapa. Y también en este tiempo, en estos mismos días, conforme al calendario o de manera cronológica, tenemos los eventos que suceden en el libro de Números, capítulos 7 y capítulos 8, en este mismo tiempo. Entonces tenemos, cumpliéndose la última parte de Éxodo, parte del libro de Levítico y parte del capítulo 7 y 8 de Números, en la misma temporada, en el mismo mes. En este tiempo, en donde el pueblo está en el Sinaí, Dios da instrucciones específicas con el pueblo antes de continuar su camino. ¿Cómo podemos ver esto? Por ejemplo, si nos vamos a Números, capítulo 9, tenemos lo siguiente, versículo 1, Números 9:1. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el 2.º año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero. Entonces, Números 9:1 nos dice que Dios habló, y es para las instrucciones para la Pascua que van a celebrar en el Sinaí, la primera Pascua en el Sinaí. Las tenemos, estas instrucciones, en el 2.º año, es decir, porque ya el primero ya habían estado ahí en el Sinaí, ahí pasó pues lo de los 10 mandamientos, el becerro de oro, la construcción del tabernáculo, etcétera.
En el segundo año, segundo mes. ¿Cómo comienza el libro de Números? Capítulo 1, versículo 1 dice: habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo. Y acabamos de leer que en el capítulo 9 las instrucciones fueron segundo año en el mes primero. Entonces, cronológicamente, por así decirlo, debería estar primero el capítulo 9, porque es lo primero que se da, y después el capítulo 1, en donde 1, 2, 3, 4, que tenemos los censos, las estadísticas. ¿Por qué no hay un orden cronológico en el libro de Números? Porque el editor, recordemos que la gran mayoría del Pentateuco lo escribió Moisés, pero hubieron partes del Pentateuco. Cuando digo Pentateuco son los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Cuando se da esta escritura por parte de Moisés, hubieron partes que él no pudo haber escrito, como su muerte, como el luto que tuvo el pueblo por más de un mes, o por ejemplo en el libro de Números, donde tenemos que pues se habla de Moisés en tercera persona, y además se dice de Moisés como que él era el hombre más manso que había sobre la tierra. Bueno, todos los comentaristas, los eruditos en el libro de Números llegan al común acuerdo de que eso no lo pudo haber escrito Moisés, porque pues él nos iba a estar echando flores a sí mismo, y el hecho de que es como si una persona cuando dice yo soy la persona más humilde, pues esto es sinónimo de yo soy la persona más arrogante o más soberbia. La humildad la reconoce otra persona, a excepción de nuestro Señor Jesucristo, que él sí pudo decir, demostrar, y lo vivió cuando allá leemos en el Evangelio, en Mateo, que dice: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, ¿por qué el libro de Números comienza pues no de manera cronológica? Hay un esquema que maneja el libro de Números que tiene que ver con hablar del pueblo, por eso está el censo, el pueblo en general. De ahí tenemos a la tribu de Leví y la orden sacerdotal, y finalmente en el centro tenemos al tabernáculo. Esta manera en donde se encierra y en donde en el centro está el tabernáculo, hay un mensaje muy claro para los editores que tomaron el material que hizo Moisés y simplemente le dieron orden con este libro, o el escritor de Números, y es Dios en el centro del pueblo, Dios como lo principal, Dios como lo más importante. Entonces tenemos, repito, los primeros capítulos de Números, que son del capítulo 1 al capítulo 10, tienen este orden: el pueblo, la orden sacerdotal, los levitas y el tabernáculo. Las 3 partes del libro de Números son las siguientes: capítulo 1 al 10, ahorita voy a explicar cada una de estas partes; capítulo 11 al 25 y capítulo 26 al 36. Lo repito para que, si gustan anotarlo, de todos modos queda grabado y pueden regresarle en la repetición. Capítulos 1 al 10 es la primera parte, la segunda parte capítulo 11 al 25 y la tercera parte es el capítulo 26 al capítulo 36. Este orden, en donde la primera parte es del 1 al 10, la preparación del pueblo para salir hacia la tierra prometida; los capítulos 11 al 25 es propiamente el pueblo caminando hacia la tierra prometida y la respuesta que tiene el pueblo ante las instrucciones que Dios da previamente en los primeros capítulos, pero también en esta sección del 11 al 25. Y los capítulos 26 al 36 es
una nueva preparación que tiene el pueblo para entrar a la tierra prometida. ¿Por qué hay una nueva preparación? Porque en la primera parte del libro, del capítulo 1 al 10, Dios habla. Así comienza cada uno de estos capítulos de esta primera sección de Números. Habló Jehová a Moisés en el desierto. Habló Dios, Dios habla. Se podría decir que el libro de Números es como un diálogo, en donde en la primera parte Dios habla y el pueblo obedece, del capítulo 1 al 10. Capítulo 11 al 25, el pueblo habla y el pueblo desobedece, y por lo tanto Dios interviene. Capítulos 11 al 25, a diferencia de la primera parte donde Dios habla y el pueblo obedece, en la segunda parte el pueblo habla. Oímos la voz del pueblo, que es característico el chisme, la murmuración, la queja, la rebeldía. Todo esto lo vamos a ver en estos capítulos. Y la respuesta de Dios ante la palabra del pueblo. Cómo Dios actúa ante la rebelión del pueblo. Y entonces, como Dios actúa en su santidad con juicio, pero como Él es fiel a su palabra, Él no rompe su palabra, no rompe su juramento, no quebranta el pacto que hizo con Abraham, que tiene como plan restaurar lo que sucedió en el Edén y que nosotros lo tenemos en Cristo y que será culminado en la segunda venida. Como Dios es fiel a su palabra, entonces de los capítulos 26 al 36, Dios da nuevas instrucciones de restauración. En los primeros capítulos, la primera parte de Números, lo que vemos que caracteriza a esta sección es la obediencia del pueblo y por lo tanto cómo todo fluye. Se me olvidó la expresión, pero es todo va encarrilado, caminado. Ante la obediencia hay prosperidad en el pueblo en cuanto a los planes que Dios ha trazado. Digamos que la primera parte es caracterizada por la obediencia y también por el avance y el progreso. El pueblo avanza, sale del Sinaí. La segunda parte, capítulos 11 al 25. El pueblo desobedece, el pueblo se rebela. Y entonces, como producto de la rebelión, como consecuencia de la desobediencia, el pueblo está estancado. El pueblo está perdiendo el tiempo y el pueblo no avanza y no llega a la tierra prometida. De hecho, es muy intencional que, si bien de manera general y panorámica, el libro de Números abarca un periodo de 40 años, de estos 40 años solamente están narrados 2 años. Es decir, hay un abismo de 38 años precisamente en esta segunda sección, porque el autor de Números, Moisés, ahí nos está queriendo decir de manera muy puntual y clara: desobedecer a Dios es tiempo perdido. El pueblo de Israel perdió 38 años. Es más, por la rebelión que sucede en estos capítulos del 11 al 25, el pueblo, la generación que salió de Egipto, se queda ahí. Ahí se queda en esta sección, del 11 al 25, la segunda parte de Números. Se muere en el desierto. Digamos que la primera parte de Números es Dios habla, el pueblo prospera porque obedece. En la segunda parte es el pueblo habla y lo que habla de su boca es murmuración, queja, desobediencia. El pueblo desobedece, el pueblo se queda estancado, el pueblo muere. En la primera parte vemos cómo fluye la vida, cómo hay hijos de cada tribu y de ahí los censos. La idea de los censos
Y aquí quiero hacer un paréntesis de este gran paréntesis que estamos haciendo, y es la tradición griega con la Septuaginta, que ya ha explicado ampliamente el pastor Jonathan, le puso números a este libro porque en los primeros capítulos hay números, hay censos, hay estadísticas, pero solamente son los primeros capítulos. De hecho, en todo el libro hay solo 2 censos, los de los primeros 4 capítulos y ya casi al final del libro, en la última sección. Solo 2 censos. Todo lo demás que tenemos en el libro de Número se compone por otros géneros literarios. Ya tenemos el género de las estadísticas o el género administrativo. Ahí tenemos pues el inventario de personas. El otro género literario que tiene el libro de Números es narrativa. El otro es discurso, donde tenemos las oraciones y las bendiciones que vamos a encontrar en el libro de Números. Y tercero, mandamientos o jurisprudencia. Tenemos las leyes que Dios establece, que el capítulo 5 habla sobre esto de manera muy específica de estas leyes. Y por estos pequeños números, los griegos le pusieron a este libro números, pero la tradición judía conoce el libro de Números, como ya explicó también el pastor Jonathan, como el libro de En el desierto. Y los primeros cristianos conocieron el libro de Números, los padres de la iglesia, es decir, los discípulos de los apóstoles, los discípulos directos de los apóstoles, denominaban al libro de Números como el libro de Dios habló, o el libro de Y él habló, porque así comienza Números: habló Jehová a Moisés, donde Dios habla. En este libro, lo más característico que vemos es Dios hablando, la palabra de Dios, pero la interacción que hay con el pueblo respecto a esa palabra. ¿Qué hace el pueblo con esa palabra? La buena noticia es que Dios es fiel a su palabra, y aunque el pueblo desobedezca, como se verá en la segunda sección del libro, Dios, como se mantiene fiel, Él restaura, Él redime, y Él siempre va a tener una forma de llevar a cabo su palabra. Aquí hay una gran lección del libro de Números de manera general y global, y es que Dios va a cumplir su propósito para con su pueblo. Cooperemos o no cooperemos. Si cooperamos, tendremos la vida, la prosperidad, la bendición, todo fluirá porque cooperamos en obediencia. Si no cooperamos, tenemos el juicio, la disciplina, pero al final Dios cumple su palabra. En otras palabras, Dios tiene una agenda, y es la agenda de su reino, como hablábamos al principio del estudio de hoy. En esa agenda de su reino tenemos principios en todo este libro de Números que se aplican a la iglesia también. Y nosotros como iglesia tenemos pues la opción de seguir la agenda de Dios, cooperar y ver cómo se establece el reino de los cielos aquí en la tierra, o hacer nuestra voluntad, quejarnos. La queja, algo que se verá en la segunda sección de este libro, es que la queja es producto de vernos a nosotros mismos, de considerarnos más importantes nosotros que nuestra palabra, que la palabra de Dios. Y cuando hacemos eso y priorizamos nuestra agenda, simplemente estamos siendo adversarios y enemigos de la voluntad de Dios. Ante este panorama del libro de Números, tenemos entonces que en los primeros capítulos tenemos la preparación del pueblo. Esa preparación se da después que se instaura o se inaugura, por así decirlo, el tabernáculo, que ya lo dije, lo relata la última parte de Éxodo, la parte media de Levítico, y aquí en esta primera sección de Números, los capítulos 7 y 8, una vez que se instaura el tabernáculo, se lleva a cabo a nivel cronológico, la primera Pascua en el desierto, capítulo 9.
Y después de este tiempo que se dio la Pascua, se da el censo. Capítulo 1, 2, 3, 4. Ahora, ya que el pueblo está censado, que tiene un propósito específico de ver cómo Dios está proveyendo y prosperando a su pueblo en obediencia, en el capítulo 5 tenemos, capítulo 5, capítulo 6, la preparación de ese pueblo que va a salir hacia el Sinaí. Hacia la tierra prometida. Sale del Sinaí hacia la tierra prometida. Este esquema también lo repite, por ejemplo, la narrativa de la carta a los hebreos. Esta carta del Nuevo Testamento tenemos en los primeros capítulos el pueblo que va en preparación y caminando hacia la tierra prometida, el pueblo que por su desobediencia se estanca en la tierra en el desierto, no llega a la tierra prometida, y finalmente como en fe y en fidelidad Dios a sí mismo y con aquellos que han sido fieles a su palabra, se cumplen esos planes. Es decir, los primeros 4 capítulos de Hebreos vendrían siendo como equivalentes a la primera sección de Números, los capítulos 5 hasta el capítulo 10 como equivalentes a la segunda parte, pero también a la tercera parte donde la redención está en Cristo, como lo vemos en la última parte del libro de Números, del capítulo 26 al 36, y también que esto es a través de la fe. También el libro de Números resalta o recapitula elementos que ya se han visto en el libro de Éxodo y en el libro de Levítico, la santidad de Dios. El pueblo pecó con el becerro de oro. El pueblo, junto con Moisés, se arrepienten y claman para que entonces Dios los acompañe en su caminar hacia la tierra prometida. Y dicen, no nos iremos sin ti, queremos ir contigo. Y entonces Dios dice lo siguiente, bueno, si van a ir conmigo, tienen que vivir en santidad. No pueden vivir en pecado, tiene que haber arrepentimiento en ustedes, tiene que haber un cambio, porque Dios es santo. Y de ahí tenemos todos los mandamientos de Levítico, las ordenanzas del libro de Éxodo, también las que vamos a ver el día de hoy, en lo que resta de tiempo de este estudio. Y llegamos entonces al capítulo 5, que dice así, la palabra de Dios, del versículo 1 al 4. Jehová habló a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso, a todos los que padecen flujo de semen, y a todo contaminado con muerto. Así a hombres como a mujeres echaréis, fuera del campamento los echaréis, para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y los echaron fuera del campamento, como Jehová dijo a Moisés, y así lo hicieron los hijos de Israel. Alguien dirá, pero ¿no que Dios ya había dado leyes sobre cómo restituirse a estas personas, cómo ser limpiadas, los que tocaban a un muerto, los que tenían una eyaculación en el caso de hombre, con los leprosos, como... Bueno, estas leyes que tenemos en Levítico son para que el pueblo las aplicase cuando llegara a la tierra prometida. De hecho, buena parte del libro de Levítico tiene esta sentencia: cuando lleguen a la tierra que yo les prometí, cuando estén en la tierra, eran para aplicarse allá, y que empezaron a aplicarse en el desierto por la desobediencia del pueblo. Pero la idea de estos mandamientos eran para que se aplicaran acá, y de manera cronológica fue lo siguiente: el pueblo llega al Sinaí, Dios da las leyes, el pueblo peca, el pueblo se arrepiente, Dios entonces da instrucciones para el tabernáculo, se levanta el tabernáculo, al levantarse el tabernáculo, entonces se dan las ofrendas, capítulos 7 y 8 de
Números y capítulos 8, 9 y 10 de Levítico. Y después de esto se da la primera Pascua en el desierto. Y después de la primera Pascua tenemos pues la revelación que Moisés recibe de todo el Levítico. Gran parte del Levítico, y ahí tenemos estas enseñanzas. Antes de la Pascua, lo que sucede es esto que vemos en el capítulo 5. Lo pongo de manera más fácil. El pueblo llegó al Sinaí, ya tiene las leyes, ya tiene el tabernáculo, ya celebraron la Pascua, capítulo 9 del libro de Números, celebran la Pascua, y ahora, porque ya cumplieron un año de viajando, ahora Dios dice, ¿quieren que yo vaya con ustedes? Ustedes tienen que ser un pueblo santo. Yo no puedo guiarlos en medio de la inmundicia, que estén contaminados. Entonces, para que podamos salir hacia la tierra prometida, y aquí tenemos el capítulo 5. No iban a poder partir del Sinaí si no cumplían lo que dice estos primeros versículos del capítulo 5. Y vemos lo sorprendente del versículo 4. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y los echaron fuera del campamento, como Jehová dijo a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel. Esto es lo que mencionaba hace un momento, cuando decía que en la primera parte de este libro hay fluidez. Dios habla y el pueblo obedece. Y esto tiene movimiento, por así decirlo. En la primera parte de Números tenemos el pueblo, Dios hablando, el pueblo obedeciendo, Dios hablando, el pueblo obedeciendo, y esto habla de una progresión. La segunda parte, el pueblo habla, se queja y hay un detenimiento. Y en la última parte, por las consecuencias de lo que ha hablado el pueblo, nuevamente Dios habla y el pueblo empieza a obedecer. Se repite un poco el patrón de la primera parte de Números, pero ya con otra generación. Por si no lo sabían, aquí está el dato. Todos aquellos que vieron los grandes prodigios, las plagas de Egipto, que se abrió el mar rojo, las maravillas que sucedieron en el desierto, en el Sinaí, cuando se entregaron, toda esa generación, a excepción de Aarón, sus dos hijos, porque los otros dos murieron, Josué, Caleb y Moisés, de toda esa generación, solo estas personas estas personas pudieron estar en la última parte del libro de Números, porque hablando de Aarón y Moisés, ellos tampoco entraron a la tierra prometida. Porque como veremos en esta segunda sección del libro de Números, ellos también incurrieron en esta parte de hablar y de desobedecer. En otras palabras, una generación fue la que salió de Egipto y otra generación fue la que entró a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Dios dio su palabra de que la descendencia de Abraham tendría la tierra. Pero una generación que vio sus prodigios fue de corazón duro. No quiso obedecer al Señor a pesar de todo lo que había visto. No siguió obedeciendo, como lo vemos aquí al principio del libro de Números. Y por lo tanto, como Dios es fiel a su palabra, si no se cumplió en ellos, se cumplirá en la siguiente generación. No tenemos que esperar que nuestros hijos o nuestros nietos o bisnietos, en ellos se cumplan promesas que tenemos nosotros en esta generación. Dios quiere ver y Dios quiere cumplir sus promesas en Cristo con nosotros. Si no cooperamos, será sin nosotros. Afortunadamente, como Dios es fiel, pues esas bendiciones las tendrán nuestros hijos, nietos, bisnietos,
tataranietos si es que Cristo no ha regresado, pero muy bien las podemos tener nosotros. El pueblo tenía la oportunidad de tener esto. Y aquí en estos primeros versículos del capítulo 5 vemos que Dios establece una vez más este principio. Yo soy santo y aquellos que no son santos, aquellos que no están acorde a mi palabra y aquellos que tenían estas condiciones o padecimientos, podría decir en algunos como lo que eran las enfermedades de la piel, no iban a poder continuar el viaje. Fueron desechados del pueblo. La razón era porque, hablándolo, vamos a ver la cuestión práctica y la cuestión teológica. La cuestión práctica, hablando de la higiene y de las enfermedades, es que imagínense a un leproso en el pueblo y donde todavía el pueblo no tenía instrucciones claras de qué cosa tenía que suceder, qué hacer con ellos. Repito, número 5, estos primeros 4 versículos suceden a nivel cronológico antes de las leyes de purificación para las personas que tenían enfermedades en la piel que vemos y que ya se estudiaron en Levítico. Entonces, antes de tener esto, Dios dice, no pueden haber estas personas porque a nivel higiénico iban a contaminar a todo el pueblo. Esto lo vemos en el libro en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, a Corinto, porque él habla de que la levadura leuda la masa, hablando del pecado. La presencia del pecado en el pueblo, que es la cuestión teológica que vemos aquí detrás de estos primeros versículos, es que el pueblo no puede avanzar si hay pecado. En otras palabras, la manera que tiene el pueblo para avanzar es el arrepentimiento. El arrepentimiento consiste en lo siguiente: reconozco cuál es mi pecado, de qué manera he pecado. Lo vamos a ver en los versículos 5 al 10, que lo más seguro es que lo veamos la siguiente semana, por cuestiones de tiempo. Se confiesa el pecado, se hace el sacrificio por el pecado en el pueblo de Israel, en este contexto histórico, y entonces restituye el daño. Hay un cambio de mentalidad, un cambio de acción, y entonces se puede decir que la persona se había arrepentido. Digamos que se cometía X pecado, ese pecado, la persona tenía que reconocer que ofendió al prójimo, se ofendió a sí mismo y ofendió su relación con Dios, y entonces había que restaurar eso. ¿Cómo? A través del sacrificio. Se ofrecía el sacrificio y entonces con el sacrificio la persona confesaba su pecado al momento que se iba a hacer el sacrificio, y entonces tenía que restituir el daño y cambiar su actitud ante esto. Para nosotros como cristianos aplica de la siguiente manera: cometimos algún pecado, el Espíritu Santo nos da la convicción de pecado, nos hace reconocer ese pecado, pero ese pecado hay que confesarlo, a confesárselo ante Dios. Y si es un pecado para con el prójimo, hay que confesarlo con el prójimo. Ahí está lo de la vindicación, que lo va a hablar el libro de Números. ¿Cómo se hace esto? La restitución de una relación con otra persona. Y vamos a hablar un poco de esto este domingo, al mediodía. Y está el sacrificio. Nosotros como cristianos tenemos el sacrificio de Jesús. Creer que Jesús murió por ese pecado que he cometido, por esa ofensa que hice contra mi prójimo, y confesar ese pecado. Por eso hay que insistir mucho en que
En nuestra liturgia, la manera en la que desarrollamos el culto cristiano, está la parte que se llama confesión de pecados. Y no es la parte, esta parte del culto no se llama me arrepiento o perdón, se llama confesión de pecados, porque lo que hay que hacer ahí es nombrar de manera específica y puntual qué pecados he cometido, por los cuales yo reconozco que mi relación con Dios se ha afectado, por los cuales reconozco que por eso que dije, pensé o hice, Cristo murió en la cruz y me duele lo que Cristo padeció por eso confieso en la oración de confesión de pecados y ahora toca cambiar de actitud. Si decimos, Señor, perdóname por lo que dije, pensé o hice, pero no nombro ninguna cosa específica en cuanto a la acción, al pensamiento o al dicho, pues eso no es ni confesión de pecados ni arrepentimiento. Porque si al siguiente domingo o al siguiente culto digo la misma frase y no hay ningún pecado específico, pues no hay arrepentimiento. De hecho, el arrepentimiento consiste en el cambio de actitud, en el cambio de comportamiento, y esto era lo que hacía más vivo el sacrificio y todo, porque la persona se daba cuenta, cuando ponía sus manos sobre el animal que iba a ser sacrificado, confesaba, ¿por qué está muriendo ese animal? ¿Por qué pecado o por qué pecados? Y al confesar eso, veía esa persona cómo ese animal moría en su lugar. Cuando nosotros confesamos nuestro pecado, es con la mirada en Jesús, puestos los ojos en Jesús, viendo la atrocidad de nuestro pecado y el gran precio que tiene el pecado, porque Dios es santo, la consecuencia la gran consecuencia del pecado, pero también el gran amor que Dios tiene para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, esta parte de los primeros versículos del capítulo 5 es, Dios está diciendo este mensaje: no puede haber pecado, no puede haber contaminación en el pueblo porque yo soy santo. Aquellos que estén en esta condición de contaminación, de pecado, hay que quitarlos del pueblo. Y estos, por así decirlo, no avanzaron, se quedaron en el desierto. También esto nos habla de el principio de disciplina, que es uno de los elementos o de las marcas de iglesia verdadera. La correcta administración de los sacramentos, la efectiva predicación del evangelio y tercero, la correcta administración de la disciplina. Una iglesia verdadera, un pueblo de Dios verdadero, tiene estos elementos: sacramentos, predicación del evangelio y disciplina. No hay estos tres elementos, no hay iglesia, no hay pueblo, como lo dicen nuestras confesiones reformadas, la confesión belga y la de Ginebra, por ejemplo. También lo dice la institución a la religión cristiana de Juan Calvino. En el caso del pueblo de Israel, aquí vemos estos elementos, y esta es parte de la disciplina. Aquí no hubo, pues, no vemos al pueblo diciendo peros o tratando de hacer tregua con Dios, o haciéndole manita de puerco de Señor, o hacerle la llorona. Por favor, Señor, es que son mis hijos, o qué culpa tiene de que se infectó, etcétera, o se contagió, en este caso con las enfermedades de la piel, o que tocó un muerto, o que hizo esto o aquello, según lo que acabamos de leer. No hay tregua, porque así es el grado de santidad. Y esto también sucede en la iglesia. Ser indiferentes ante nuestro pecado y como iglesia ante el pecado de otros es no solamente estar condenando nuestra condición espiritual, sino la de toda la iglesia.
ser pasivos en cuanto a que un miembro de la iglesia tiene cierto comportamiento y los hermanos solamente ven, pero no hablan o no están dispuestos a confrontar a este hermano o esta hermana o hacer lo que dice Mateo 18, de tratar de hacerle ver su pecado, de ir con los líderes de la iglesia, etcétera, es afectar a la iglesia, al pueblo en general. Porque aquí, en el libro de Números, la visión no es del individuo, es del pueblo, es de la comunidad. Un individuo peca o ciertos individuos están viviendo de manera contaminada y desordenada a la luz de las Escrituras o de la revelación. No es un individuo, es el pueblo. Por eso la instrucción había que sacarlos del pueblo. Y es lo que dice Pablo allá en 1 Corintios capítulo 5 y capítulo 6. Con la finalidad de que la iglesia, el pueblo, pueda avanzar. ¿Qué rescatamos de este panorama general de Números del Antiguo Testamento, de la Escritura y de este pasaje en específico? Es que Dios tiene su reino, Dios lo está estableciendo, lo empezó con Adán, lo continúa en la descendencia de Abraham, que es el pueblo de Israel que vemos que está ahora en el desierto, que se ve su culminación en Cristo y su consumación la tendremos en la segunda venida. Pero hay muchos matices de este reino de Dios. Se han ido tratando domingo a domingo cada uno de estos aspectos, cada miércoles también. Y el que podemos ver aquí es el de la santidad y el que no hay que tener ligereza ante el pecado, porque afecta a todo el pueblo. ¿Cuál debe ser la respuesta de nosotros ante Dios? Dios habla, nosotros obedecemos. Conforme a lo que Dios mandó, no conforme a lo que yo creo que Dios mandó o conforme a lo que yo creo que Dios dice. Está su palabra que apunta a Cristo, es decir, seguimos el ejemplo de Cristo, vivimos como Cristo para avanzar como iglesia, para tener esa misma agenda que tiene Dios de establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. No hago eso, no solamente afecto mi relación personal con Dios, eso afecta a mi familia y afecta a la iglesia. Y cuando eso sucede, la iglesia no avanza, la iglesia no crece ni numéricamente ni espiritualmente. La iglesia muere, las generaciones mueren como disciplina, porque el mensaje es el siguiente: cuando desobedecemos o estamos en rebelión con Dios, prefiero morirme a obedecer. Mejor que esa palabra se cumpla en mi descendencia, pero no en mí. Y de ahí que Dios se radica. Pero aquí en este primer pasaje, que fue Números 5, del 1 al 4, vemos cómo el pueblo obedece a pesar de lo difícil que ha de haber sido esto. Para los familiares de estos leprosos, para las personas que habían incurrido en alguno de estas condiciones, quedan fuera del pueblo. Porque Dios tiene un plan con su pueblo, del cual nosotros somos integrantes de ese pueblo. Queda entonces a nuestra reflexión de qué tanto nos sentimos del pueblo con respecto a cómo estamos lidiando nuestro pecado personal, nuestra confesión a Dios de nuestros pecados, nuestro arrepentimiento personal, pero también el comunitario. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos llevando? ¿Qué ligereza, qué laxitud o de qué manera estamos tratando con ello? Aquí requerimos obviamente de la dirección del Señor, de su guía, que la seguiremos viendo y escudriñando en este pasaje que son los capítulos 5 y 6 del libro de Números. Habiendo llegado a esta parte,
vamos a orar para terminar el estudio del día de hoy. Oremos. Te agradecemos, Señor, por este tiempo que nos has permitido tener y queremos en esta hora ponerte en tus manos la vida de tu iglesia, de tu pueblo. Que quites de nosotros todo egoísmo en donde solamente pensamos en nuestra familia individual o en nosotros mismos sin ver o sin darnos cuenta que nuestras actitudes necias o comportamientos pecaminosos no solamente afectan nuestra relación contigo, sino también a tu pueblo. Te pedimos que tu Espíritu Santo trabaje en nosotros como pueblo tuyo y que tu Espíritu Santo nos dé esa valentía, nos dé esas agallas, nos dé ese valor, nos dé ese sentir que hubo en Jesús de poder hacer lo imposible, porque solamente es con la obra de tu Espíritu Santo. Jesús predicó: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ayúdanos, Señor Jesús, con tu Espíritu Santo a tomar esa cruz, a decir como el apóstol Pablo, que estamos crucificados juntamente con Cristo, que ya no vive en nuestra carne, sino que Cristo vive en nosotros, y darle muerte constantemente a nuestro pecado, a nuestros hábitos, y es solamente con tu palabra, porque en tu palabra llega la presencia del Espíritu Santo. En tu palabra tú nos das dirección para que en nuestra vida, en tu iglesia, en tu pueblo, haya prosperidad, haya avance. Te pedimos, Señor, que podamos seguir y aprender de la experiencia del pueblo de Israel que estamos estudiando, en donde en lugar de imitarlos en su rebelión, en su queja, en su desobediencia, lo imitemos en los puntos en los cuales acertó, como fue su obediencia, como hemos visto el día de hoy, y también recordar que independientemente de nuestra condición, tenemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la cual también veremos en este libro que tú has revelado e inspirado por obra de tu Espíritu Santo. Te agradecemos por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Pues gracias por haberse conectado y Dios mediante, el próximo miércoles estaremos avanzando lo más que podamos del capítulo 5 de Números. Que el Señor los bendiga.